Saludos. En este vídeo trataremos sobre los adverbios y otros elementos que también pueden funcionar como tales. Los adverbios constituyen una clase de palabras muy heterogénea. Por este motivo y por simplicidad, la nueva gramática de la lengua española excluye dos clases de adverbios: los adverbios de foco, como incluso, aún, hasta, ni siquiera, casi, apenas, y los conectores discursivos como al respecto de, encima de, a propósito, en cambio, en conclusión, etc. Porque el funcionamiento sintáctico de estas dos clases de adverbios es algo particular. En este vídeo no analizaremos estas dos clases de adverbios, quizá en próximos sí será posible. Bien, dicho esto, los adverbios presentan las siguientes características comunes. Desde un punto de vista semántico, pueden hacer referencia a infinidad de fenómenos lingüísticos, por lo que es imposible aprenderlos de memoria. Constituyen una clase abierta, infinita. Por tanto, según su significado, se pueden clasificar como adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, manera, etc. Por lo que respecta a sus propiedades morfológicas, son palabras generalmente tónicas e invariables, aunque algunos adverbios pueden combinarse con sufijos diminutivos. De ahora tenemos ahorita, de cerca cerquita, de despacio despacito, luego lueguito, pronto prontito, etc. En cuanto a la sintaxis, los adverbios constituyen el núcleo de un grupo adverbial, y este grupo adverbial funciona como modificador de diversas categorías, como demuestran los ejemplos de la siguiente diapositiva. Principalmente, los adverbios funcionan como modificadores del verbo. Raúl camina lentamente. También del adjetivo. Lara me parece muy simpática. U otro adverbio. La casa estaba bastante cerca. Menos frecuente quizá es observar casos de adverbios que modifican a los grupos preposicionales. Lo hizo casi sin esfuerzo. A una oración completa, probablemente subirán las temperaturas. O a un sintagma nominal, solo sus hermanos lo acompañarán. Asimismo, pueden actuar como atributos: estás estupendamente o te veo mejor. A continuación, examinaremos la división semántica propuesta por las obras académicas. Como ya hemos dicho, en esta no se incluyen los adverbios de foco ni los conectores discursivos. Por otro lado, hemos de advertir que el número de grupos adverbiales podría ser mayor, porque esta clasificación es la más común y tradicional. En primer lugar, encontramos los adverbios de cantidad, con los que expresamos cantidad, grado o intensificación. Pueden funcionar así los siguientes cuantificadores no numerales débiles o indefinidos. Por ejemplo, corría demasiado rápido. Los adverbios de gradación o intensificación, sobremanera y bien. Por ejemplo, las constantes lluvias han afectado sobremanera a los cultivos. O la comida estaba bien rica. Muchos adverbios que terminan en mente, por ejemplo, su respuesta fue extremadamente fría. O también numerosas locuciones adverbiales, como los chicos cantaban a todo pulmón. Una locución es un grupo de palabras que forman una sola pieza léxica, es decir, que se comportan como si fueran una sola palabra. En este caso, a todo pulmón funciona como un adverbio, pues podría sustituirse por un adverbio. Los chicos cantaban fuertemente. A continuación, comprobamos los adverbios de lugar. Pueden desempeñar esta función los adverbios demostrativos, por ejemplo, la tarjeta está aquí, y los adverbios de relación locativa, por ejemplo, detrás de la casa hay un arroyo. Ahora trataremos sobre los adverbios de tiempo. Estos pueden clasificarse en el grupo de los referenciales, que son aquellos que responden a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, la reunión se celebrará mañana. También pueden expresar duración. Estos responden a la pregunta ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, estuvimos charlando brevemente.
Y por último, los de frecuencia, que responden a la pregunta cada cuánto tiempo. Por ejemplo, voy al cine habitualmente. Obsérvese que es posible que una misma forma pertenezca a grupos diferentes, por ejemplo, siempre, que puede ser adverbio de duración o frecuencia. Los adverbios aspectuales expresan la repetición de un suceso o alguna de sus fases. Son propiamente aspectuales de repetición las locuciones adverbiales de nuevo y otra vez. En cambio, son de fase anterior o posterior ya, todavía y aún, este último con tilde, porque equivale a todavía. Sin tilde significa incluso y es adverbio de foco, concretamente de inclusión. Ahora pasamos a los adverbios de modo o manera. Son propiamente adverbios de manera, así, bien, mal, regular, etc. Pero también numerosos adverbios terminados en mente, o muchos adverbios adjetivales, es decir, adjetivos que pasan a desempeñar la función adverbial, como no hables alto, y también muchas locuciones adverbiales, por ejemplo, se lo sabía a pies juntillas. Los adverbios de afirmación no solo expresan eso, afirmación, sino que también expresan aceptación o consentimiento. Los típicos son sí y también, aunque encontramos adverbios terminados en mente, adverbios adjetivales y algunas locuciones adverbiales. Los adverbios de negación son no, nada, apenas, nunca, jamás y tampoco, pero también contamos con un gran número de locuciones adverbiales que pertenecen a este grupo. El último grupo de la clasificación semántica es el de los adverbios de duda o posibilidad. Pertenecen a esta clase los adverbios quizá, quizás y acaso. También los adverbios en mente, probablemente y posiblemente. Los adverbios adjetivales igual y capaz. Este último se utiliza en el español de América con el sentido de acaso o posiblemente. Y por último, estas locuciones adverbiales, si bien la última, puede que, está en proceso de lexicalización, es decir, está a medio camino entre ser locución y no ser locución. A partir de esta diapositiva examinaremos otras palabras que pueden funcionar como adverbios. En primer lugar, los adjetivos calificativos. Aunque parezca que están en forma masculina singular, estos no son adjetivos, sino formas adverbiales sin flexión, es decir, sin género ni número. Por lo que se refiere a los cuantificadores numerales, los adjetivos ordinales pueden funcionar como adverbios cuando aparecen sin flexión, como en la diapositiva anterior. Así, por ejemplo, Marta terminó primero, primero es adverbio cuantificador numeral, pero Marta terminó primera, primera es adjetivo cuantificador numeral. Es adjetivo porque concuerda en género y número con el sujeto, que es Marta. En casos como Juan terminó primero, no se sabría si primero funciona como adjetivo o como adverbio. Ambas opciones serían válidas. El cuantificador no numeral fraccionario medio, en su función adverbial, actúa como modificador del adjetivo o del adverbio en construcciones como las siguientes. Arturo siempre anda medio despistado. Medio modifica el adjetivo despistado. En cambio, en normalmente respondía medio en broma, medio modifica la locución adverbial en broma. En broma podría conmutarse por el adverbio así. Normalmente respondía medio así. Ciertos cuantificadores no numerales también pueden funcionar como adverbios. En primer lugar, hablaremos del cuantificador no numeral fuerte o universal todo. Cuando aparece junto con adjetivos y sustantivos en estructuras como las que se ven en pantalla, desempeña la función de modificador. Juan era todo corazón puede parafrasearse por Juan era enteramente, completamente corazón. Sin embargo, en oraciones con referente femenino, por ejemplo, Marta fue todo simpatía, todo puede concordar o no. Tanto si concuerda como si no concuerda con el referente femenino, es adverbio. Este tipo de casos son muy especiales.
En esta diapositiva y las siguientes veremos casos de cuantificadores no numerales débiles o indefinidos funcionando como adverbios, ya que actúan como modificadores de adverbios y adjetivos. A continuación, hablaremos sobre los adverbios relativos. Existen 6 adverbios relativos: dónde, a dónde, cómo, cuándo, cuánto y cuán. Sin embargo, los dos últimos, cuánto y cuán, tienen un uso más restringido. Todos introducen una oración de relativo, la cual puede estar relacionada con su antecedente. En esta diapositiva observamos ejemplos con antecedentes, los hemos marcado en amarillo. Cuando aparecen con antecedente, las oraciones de relativo funcionan como modificadores del sintagma nominal, puesto que se podrían cambiar por un adjetivo. Por ejemplo, en lugar de decir el hospital donde trabajo tiene 100 habitaciones, podríamos sustituir donde trabajo por el adjetivo blanco. El hospital blanco tiene 100 habitaciones. Cuando aparecen sin antecedentes, las oraciones de relativo desempeñan la función sintáctica de complemento circunstancial. Como no tienen antecedente, no pueden modificarlo de ninguna manera. Lo que sí modifican es al verbo. Por ejemplo, en no hay luz donde vivo modifica el verbo, pues se puede sustituir por otro adverbio en función de complemento circunstancial de lugar. Podemos decir no hay luz allí. O nos reunimos cuando quieras. La oración de relativo cuando quieras es complemento circunstancial de tiempo, porque podemos conmutarla por un adverbio temporal, por ejemplo ayer. Nos reunimos ayer. El lo haremos como proponen funciona como complemento circunstancial de manera, ya que es conmutable por el adverbio así. O trabajó cuanto pudo, la oración de relativo cuanto pudo funciona como complemento circunstancial de cantidad, pues equivale al adverbio mucho. La oración de relativo encabezada por cuán nunca aparece con antecedente, pero actúa siempre como complemento circunstancial de manera. Estaba tendido cuán largo era. En este enunciado, cuán largo era, es una oración de relativo que funciona como complemento circunstancial de manera, porque podemos cambiar cuán largo era por el adverbio así. Además, observamos que cuán modifica el adjetivo largo. En el enunciado vino cuán rápidamente pudo, la oración de relativo cuán rápidamente pudo actúa como complemento circunstancial de manera, puesto que podemos conmutarlo por el adverbio rápidamente. En esta ocasión, cuán es modificador del adverbio rápidamente. A continuación, examinaremos los elementos interrogativos de carácter adverbial. En primer lugar, hemos de recordar que los elementos interrogativos se emplean en enunciados en los que se formula una pregunta. Los adverbios interrogativos son 7: dónde, a dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuán, y el interrogativo complejo qué tal, que equivale a cómo. En los enunciados interrogativos directos, es decir, cuando aparecen entre signos de interrogación como en esta diapositiva y en la siguiente, los adverbios interrogativos funcionan como complementos circunstanciales. Por ejemplo, dónde es complemento circunstancial de lugar, a dónde también es de lugar, cuándo es de tiempo. Cómo es de manera, cuánto es de cantidad y qué tal es atributo. Cuando estos mismos adverbios se emplean en construcciones interrogativas indirectas, como las de esta diapositiva y la siguiente, la oración que introducen es una subordinada sustantiva, es decir, funciona como lo haría un grupo nominal. En el primer caso, no sé dónde está mi hermana, dónde está mi hermana puede ser sustituido por el pronombre neutro eso, no sé eso, o por el pronombre lo, no lo sé. Por tanto, la oración subordinada sustantiva ¿dónde está mi hermana? Actúa como complemento directo. Esta misma explicación se puede aplicar al resto de enunciados.
En lo referente al adverbio interrogativo quan, que es más propio del registro culto, funciona siempre como modificador del adjetivo o del adverbio. En la primera oración es modificador del adjetivo lenta y forma con este un sintagma o grupo adjetival que funciona como atributo. La recuperación sujeto lo es. ¿Lo es la recuperación? Por otro lado, en la segunda oración, además de modificar al adverbio rápidamente, introduce la oración subordinada sustantiva, cuán rápidamente hablaba. Esta funciona como complemento directo. Desconocía eso, lo desconocía. Por último, describiremos los elementos exclamativos de carácter adverbial. Estos adverbios se utilizan en enunciados exclamativos y son 7 unidades: dónde, a dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuán y qué. En los enunciados exclamativos directos, es decir, cuando aparecen entre signos de exclamación, como en esta diapositiva y en la siguiente, los adverbios exclamativos funcionan como complementos circunstanciales. Por ejemplo, dónde, que es de lugar, a dónde, de lugar, y cuándo, de tiempo. Cómo, que es de manera, y cuánto, que es de cantidad. Si estos adverbios se emplean en construcciones exclamativas indirectas, como las de esta diapositiva y la siguiente, la oración que introducen es una subordinada sustantiva, es decir, funciona como lo haría un grupo nominal. En el primer enunciado, me fascina dónde has estado para terminar así, dónde has estado para terminar así puede ser sustituido por el pronombre neutro eso. Me fascina eso. Eso me fascina. Por tanto, la oración subordinada sustantiva, donde has estado para terminar así, actúa como sujeto. Esta misma explicación se puede aplicar a los enunciados restantes. En el siguiente ejemplo funciona como complemento directo, mientras que en el último es sujeto. En esta diapositiva también encontramos oraciones subordinadas sustantivas que desempeñan la función sintáctica de sujeto. Los adverbios exclamativos que y cuán son sinónimos, solo que este último se emplea en registros formales ocultos. Ambos pueden funcionar como modificadores del adjetivo o del adverbio. En estas oraciones, cuán modifica necesario y que modifica larga. Necesario y larga son adjetivos. Los adverbios exclamativos forman parte del sintagma adjetival, el cual desempeña la función de atributo en ambas oraciones, puesto que los verbos resultar y hacerse son semicopulativos. En estos ejemplos, cuán y qué son modificadores de los adverbios rápidamente y lejos. Con ellos forman un grupo adverbial que desempeña la función sintáctica de complemento circunstancial de manera en la primera oración y lugar en la segunda. En las oraciones exclamativas indirectas, que y cuán funcionan como los otros adverbios exclamativos, es decir, introducen una oración subordinada sustantiva que desempeña la función sintáctica propia de un sustantivo. En el primer caso es sujeto, mientras que en el segundo es complemento directo. Y hasta aquí este vídeo dedicado a los adverbios.